compartir la palabra del Señor, sobre todo cuando reconocemos ese regalo maravilloso del cuidado, del amor, de la misericordia de Dios y de su deseo que seamos prosperados en todas las cosas. El hecho de saber que desde el momento en que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, no fue como el momento final, sino realmente fue un principio, el principio de una vida nueva, de un conocimiento de las verdades de la palabra del Señor y el privilegio de cada día encaminarnos hacia su voluntad. Hemos pasado, lo decimos los cristianos, diferentes procesos, algunos más difíciles que otros, por decirlo de esta manera, algunos más complicados, pero en todo ha estado el Señor con propósitos. Recordamos entonces que lo más importante en todo el proceso es permanecer en Cristo. El saber que Él vino a esta tierra con el propósito de abrirnos las puertas del cielo, por decirlo de esta manera, para apartarnos también del castigo del infierno y darnos esa oportunidad. Pero vuelvo al punto inicial. La transformación viene a través de procesos. Uno de estos procesos que me ha dejado impactado desde siempre lo encontramos en Marcos capítulo 5, versículo 3 en adelante. Dice la palabra del Señor: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Recordamos del Gadareno, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Mira, procesos tan difíciles antes de tener ese encuentro con el Señor. Cuando se pierde en su momento la conciencia, lo digo, es un pensamiento personal, no logro entender realmente cómo un ser humano, el ser humano en general, creado a imagen y semejanza de Dios, puede en su momento desviar las verdades y convertirse literalmente en algo terrible. Problemas, conflictos, vicios, desórdenes, causas las hay. Hemos hablado de la herencia, hemos hablado de las líneas de iniquidad, pero en su momento nunca debemos de olvidar que sobre todas las cosas el ser humano tiene el libre albedrío, por decirlo de esta manera. Puede decidir, debe decidir qué hacer y qué no hacer. Vemos en el caso de este hombre, no solamente moraba en los sepulcros ya como un muerto, un difunto, también que todos aquellos que podían ayudarle realmente en su momento en la desesperación, nadie le podía atar, dice la palabra, y aún con cadenas. ¿Qué buscaban en su momento? Protegerlo, porque sabes lo que dice, se lastimaba a sí mismo, se agredía a sí mismo. Mira esto, dice la palabra, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Es impactante imaginar las condiciones de este hombre. Pecados, líneas de iniquidad, maldiciones, herencias, pero que en su momento pudo decidir qué hacer. Mira, tengo por convicción también que el ser humano, antes de enfrentar cualquier situación, tiene el poder de decidir. El poder de decidir. Sí, en este caso estamos hablando de un demonio, de demonios, que lo tenían, que estaba bajo el poder y la potestad de los demonios. Podíamos hablar en su momento de maldiciones, hechicería, brujería, pactos satánicos, que le habían llevado al odio y al resentimiento contra sí mismo. Es impactante. Ahora bien, dice el versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Sabes que también me impacta y le doy la gloria al Señor. Que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el aliento de vida que Dios le da al momento de nacer. Su presencia, el espíritu. El alma, los pensamientos, las emociones, las decisiones.
y el cuerpo todo lo físico. Entonces, en este caso, mira esto. El cuerpo del ser humano en su momento, la mente puede estar engañada o padecer de ignorancia y pasar por todos estos conflictos. Pero el espíritu que mora en él está buscando siempre la oportunidad de acercarse al Señor. Lo digo a nivel general. Y es impresionante porque mira lo que hace este hombre. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Qué maravilloso es el Espíritu de Dios. Recordemos que desde el momento en que el hombre fue creado, dice la palabra que Dios tomó polvo, le dio forma y sopló dándole vida. Desde el momento que él sopla, le pone de su espíritu y es el ser humano, en este caso Adán, un ser viviente. Entonces vuelvo a ese punto tan importante. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él, clamando a gran voz, y dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Sabes, el espíritu de este hombre buscaba al Señor, la presencia de Jesús, al Hijo de Dios. Pero el alma, la mente, las convicciones, hablaban entonces, porque mira lo que dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Sabes, jamás el deseo de Dios, lo consigo de esta manera, es atormentarnos, sino darnos la libertad del tormento. Nuevamente de los vicios, el odio, el resentimiento, la amargura, las desviaciones, todo aquello que al final hace daño al ser humano. Entonces, no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: Legión me llamo, porque son muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Impresionante, ya se habían adaptado a esa región, Gadara. Mira qué interesante. Somos muchos. ¿Cuántos en realidad habrían en una legión? Dentro de un ser humano. Demonios, nuevamente, como el resentimiento, la amargura, el odio, la lascivia, la codicia, la inmundicia, tantos demonios que se mueven a nuestro alrededor en su momento. Jehová lo reprenda. Pero mira qué interesante, porque en ese momento le dice: Legión me llamo, somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Estaban allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso. Mira qué maravilloso que los demonios le pidan permiso a Jesús, porque saben, no pueden hacer nada. Siempre están bajo la potestad de Dios y la autoridad de Dios, y también bajo la decisión del hombre de tenerlos o echarlos fuera en el nombre de Jesús. Ahora bien, y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Me llama siempre la atención que a unos animales, los cerdos, prefirieron morir antes que soportar a los demonios. Vuelvo a ese punto, inentendible para mí. ¿Cómo es ser humano? Diseñado de una manera sorprendente. Sorprendente la creación, el ser humano, el hombre y la mujer. Creados de una manera tan sorprendente, con tantos dones, talentos y más, puedan decidir autoflagelarse, castigarse, sufrir. Mira, es impresionante, porque en este caso, vuelvo a ese punto, los cerdos, los animales, prefirieron morir antes de mantener a un demonio dentro de ellos. Versículo 14, estamos en Marcos 5:14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Era esto: los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Mira qué impresionante. Cuando se observa en su momento que aquel que ha sufrido, que ha estado bajo maldición, bajo pecado, mira esto, heridas, violencia, odio, resentimiento y amargura, deja todo en el pasado, es liberado
por la sangre de Cristo. El verlo en su cabal juicio, como dice la palabra del Señor, ya vestido, cambiado, y ya como una persona, decimos, una persona normal. ¿Y sabes cuál fue la actitud de los que estaban allí? Tuvieron miedo. Cualquiera en su lugar hubiese pensado que se hubiesen alegrado, porque vieron a este hombre durante años sufrir, autoflagelarse, padecer. Si en lugar de tener ese sentir de agradecimiento, tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo les había acontecido al que había, dice, y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Impresionante. Viene Jesús a hacer un bien. ¿Y qué dicen los de este pueblo? Le pidieron que se fuera de ese lugar por hacer un bien, por mostrar la gloria de Dios en el amor hacia el ser humano. Es inentendible. Y sabes que es tremendo en su momento. El propósito por el cual Jesús vino a esta tierra es para darnos vida y vida en abundancia. La misma palabra dice. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. La tarea del diablo. Pero yo, dice Jesús, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El tener vida realmente. Y esa vida en abundancia es vivir la plenitud de los propósitos de Dios para el ser humano en esta tierra, para sus hijos. La paz, el gozo, el amor, la misericordia, el amarnos los unos a los otros. Mira qué bendición. Sin embargo, ¿qué le dice la gente? Que se fuera de esos lugares. Ya se habían acostumbrado en su momento a los demonios, a las actitudes, a los pecados. Mira qué tremendo es cuando el ser humano también se acostumbra a convivir con demonios. Vuelvo a ese punto, la mentira, una de ellas, una de las más conocidas. La mentira, la codicia, los chismes, la avaricia, la lascivia, la inmundicia, la lujuria, el amor al dinero, demonios. Qué impresionante que la gente se acostumbre a vivir con ellos. Ahora bien, es impactante nuevamente el punto de que la gente que ve a este hombre endemoniado, ahora liberado, se sorprende de la actitud de él. Ahora, ¿cuál fue la actitud de este hombre? Mira, Marcos 5:18. Al entrar en la barca, el que había sido endemoniado le rogaba que le dejara estar con él. ¿Qué otro lugar habrá mejor que en la presencia del Señor a través de Jesús? Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara estar con él, mas Jesús no se lo permitió. ¿Por qué no se lo permitiría? ¿Qué mejor lugar hay que en la presencia del Señor? ¿Sabes los propósitos de Dios? Y me sorprende, mira esto, lo que sigue. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Qué maravilloso es poder dar ese testimonio para comenzar a la familia. ¿Cuántos sus padres, si aún los tenía, sus hermanos y familia más, que le vieron pasar por esos procesos de sufrimiento, de dolor, se angustiaban? ¿Qué pasaba ahora que lo ven regresar a casa sano, salvo y bendecido, habiendo tenido un encuentro con el Hijo de Dios? Es una fiesta maravillosa. Y mira lo que le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Qué maravilloso es. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Qué maravilloso es en su momento cuando podemos volver. Ahora entiendo, y muchas veces no entendía, el por qué Dios me había regresado del extranjero para habitar en la ciudad donde está mi familia. ¿Sabes? Porque en su momento es un testimonio, que lo vean a uno cambiado, transformado, buscando realmente la presencia de Dios, viviendo de acuerdo a su voluntad. Un testimonio y un gozo para la familia. Recordaba a mi madre, mis mamás en vida. Cuando veían ese día, me recuerdo. Cuando fuimos a la iglesia, cuando fui a la iglesia para reconciliarme. Y cuando le toco el hombro a mi padre, le digo, me quiero reconciliar, y él se voltea, y mi madre se voltea también, sorprendidos por lo que aquel gadareno iba a hacer en ese momento. Me recuerdo también el día del bautismo en agua.
al momento de salir y los veo parados al frente llorando, impactados, porque aquel que ya era un desecho, Dios lo había cambiado y le estaba dando la oportunidad. Entonces, mira, ¿por qué entendemos esto? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. También algo maravilloso que me he dado cuenta es que cuando un miembro de una familia realmente se convierte al cristianismo, recibe a Jesús como su Señor y Salvador y comienza un proceso de preparación, de discipulado, empieza a impactar a su familia. ¿Cuántas familias, gloria sea al Señor, se han acercado al Señor porque un miembro decidió buscar la presencia del Señor? Entonces, mira, Jesús lo sabe, le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Qué testimonio maravilloso, en verdad. Porque comienza, como dice la palabra, a publicar, a compartir su testimonio y ese encuentro con Jesús. Y que todos se maravillaban, por supuesto. ¿A cuántos en su momento nos dieron por perdidos, casos perdidos, que ya no íbamos a superar y ni salir de los estragos en los que vivíamos? Sin embargo, ahora pasa el tiempo y somos un medio para glorificar el nombre del Señor. Me impacta este cambio y me impacta sobre todas las cosas cómo cambió su vida y cómo fue un medio de evangelismo para comenzar con su familia y con los conocidos. Otro de esos mismos ejemplos, Lucas 8, del 1 al 3. Aconteció después que Jesús andaba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Qué hacen estas mujeres después de ser liberadas, por decirlo, de tener ese encuentro con Jesús? Le sirven a Él. Ahora están apoyándole. Mira qué maravilloso. Y recordamos una vez más que los que hemos pasado ese proceso, y gloria sea al Señor, hemos salido en bendición. Seguimos buscando su presencia. Y sabemos también del cambio y la transformación que Dios obra en nuestras vidas. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Qué maravilloso poder decirlo y comprobarlo. Soy una nueva criatura. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Mira lo que decía el mismo Pablo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mis pecados, las maldiciones, las líneas de iniquidad, herencia de maldición, fueron crucificadas hace 2000 años. Qué maravilloso es. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo lo digo de esa manera. Ya no vivo como una persona común y corriente. Ahora vivo como un cristiano. Oh, gloria sea, Señor. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo como humano, dice, lo digo con mis palabras, lo vivo de acuerdo a la voluntad de Dios y a la fe en nuestro Padre y en la instrucción y en la enseñanza de Jesús su Hijo. Ahora viene este pasaje, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los que antes conoció, también los predestinó para que fueran, dice, hechos conforme a la imagen de su hijo, para que fuéramos cristianos, para que fuéramos llamados cristianos, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Mira, gloria sea el Señor. Tenemos que hacer nuestra esta palabra. Sí pasamos procesos bajo demonios, principados y potestades, pero eso es parte del pasado desde que decidimos
recibir a Jesús como Señor y Salvador y comenzamos a ser instruidos a través de su palabra. Renunciamos al pecado, renunciamos a las maldiciones y las arrancamos de nuestras descendencias, hasta por 1000, como dice la palabra. Ahora bien, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Sabes? Pocas veces se habla de demonios, principados y potestades que están rondando. La misma palabra dice que el diablo como león rugiente, sabiendo que el tiempo se le acorta. Y mira lo que dice, todo aquel que permanece en Él no peca, por supuesto. Todo aquel que permanece en Cristo, porque Él nos dio la enseñanza, la instrucción de lo que debemos de hacer y aquello que no debemos de hacer. Entonces, aquel que permanece todo el tiempo buscando de la presencia del Señor, a través de las enseñanzas y el modelo de Jesús, a través de la palabra del Señor, por supuesto que no peca. Sabe lo que es pecado. Mira, se dice que en estos tiempos hay que adaptar la iglesia a la modernidad. Yo digo, hay que entender que la palabra del Señor es la misma de ayer, de hoy y de siempre, que el pecado es pecado. Las mentiras son pecado. El odio, el resentimiento, la amargura, los desórdenes sexuales son pecado. Eso va a ser siempre. Ahora se trata de modernizar en el sentido que, de acuerdo a los tiempos modernos, se deben de aceptar los desórdenes, todo aquello que confronta la palabra del Señor. Un tercer sexo, por ejemplo, ¿es bíblico? No, varón y hembra los creó. Pero la modernidad da paso, ahora quieren acomodar, ¿sí?, la iglesia al mundo, no traer al mundo para que se convierta a Dios. Entonces, volvemos a este punto. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que realmente ha tenido un encuentro con Jesús, que sabe lo que es pecado, las maldiciones, los demonios, y lo reprende en el nombre de Jesús y vive de acuerdo a la voluntad de Dios, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto. Aquel que cae, resbala o se tira. Los tibios, dice la palabra del Señor, los vomitará el Señor. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, si todavía somos presa, por decirlo, o se es presa de demonios, vuelvo al punto, como las mentiras, los chismes, los vicios, los desórdenes, la codicia, la avaricia, la lujuria, la corrupción, no se puede decir que uno realmente es cristiano, porque el cristiano sabe lo que es pecado y reprende y lo echa fuera en el nombre de Jesús. Ahora mira esto, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, nueva criatura es, dice la palabra. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, hablando de Jesús, le guarda y el maligno no le toca. Hebreos 12:14. Sigan la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sabes? El procurar cada día presentarnos delante de Dios como obreros sin mancha es una gran bendición. Es un reto, por supuesto, nada es sencillo y fácil, pero todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza para vivir en paz. ¿Sabes? Aquellas persecuciones que se tenían en la vida vieja, temores, resentimientos y amargura, perseguidos por esto. Ahora la nueva criatura, mira la palabra del Señor, hablan, Hebreos 12:14, la paz, viven en paz, no se meten en conflictos ni en pleitos, y si caen y resbalan, bueno, vienen a la presencia del Señor, reconocen sus faltas, piden perdón y siguen adelante, y por supuesto cambian de rumbo. Sigan la paz con todos y la santidad. Necesitamos cada día un corazón limpio, un corazón lleno de su presencia y de su amor, guiado por su palabra para saber qué hacer en cada momento, en todo momento. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántas veces, por decirlo de esta manera, nuestras oraciones no llegan? Porque hay resentimiento, porque hay pecado, porque hay demonios, principados y potestades que están ejerciendo potestad. Y nuestras oraciones no llegan, no salen, no se escuchan. Ahora bien, recordemos siempre que somos parte de una familia para comenzar. Somos parte del cuerpo de Cristo.
y también somos parte de una sociedad. Y la sociedad en estos tiempos, tal como fue profetizado, pleitos, contiendas, guerras, desórdenes, vicios, necesita realmente conocer a un hijo de Dios. Realmente saber que los hijos de Dios estamos en esta tierra con propósitos de modelar el amor de Dios, más que enjuiciar, más que señalar y de maldecir. Estamos en esta tierra para modelar el amor de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 12 en adelante. Así que, hermanos, deudores somos. Una deuda grandísima con Jesús. Aquel que dio su vida por nosotros. La palabra dice que de tal manera nos amó el Señor que envió a su primogénito a dar su vida por nosotros. Una gran deuda por su amor, por su misericordia. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Mira qué maravilloso. Si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, si a través del respaldo del Espíritu Santo en nosotros, echamos fuera todo aquello que ofende la gloria de Dios, pecados, maldiciones, demonios. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, el Hijo de Dios, dice la misma palabra, no practica el pecado, no se confunde, no guarda en su corazón resentimiento, amargura, odio y más, sino que sea limpiado en el nombre de Jesús para vivir en paz. Entonces, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Ya no somos desconocidos, ya somos hijos de Dios. Y mira como dice la palabra del Señor, no fuimos o no se nos dio un espíritu de esclavitud nuevamente para estar otra vez y volver a caer una y otra vez. Recuerdo ese momento tan difícil, ese tiempo tan difícil del pueblo de Israel, 40 años, bajo el mismo sistema de pecado. Pecaban, venían los conflictos, clamaban, Dios les perdonaba y volvían a pecar otra vez. Y al final del proceso no entraron a la tierra prometida. ¿Realmente anhelamos entrar a la tierra prometida? A vivir de acuerdo a la voluntad del Señor en paz, con gozo, sin nada que esconder, sin nada que ocultar. Porque hablamos con sinceridad, no mentimos, no engañamos, no buscamos nuestro propio bien, sino en todo lo que hacemos buscamos hacer la voluntad del Señor. Entonces, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Las tentaciones no paran, las acechanzas, los ataques no paran. Pero gloria sea el Señor, porque dice la palabra del Señor, si pasamos esas pruebas que Dios permite con un propósito, y realmente lo hacemos de acuerdo a la voluntad del Señor, en su momento seremos bendecidos y glorificados. Y mira versículo 18, Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nada de lo que nos está sucediendo, los problemas, las pruebas que Dios ha permitido, por las cuales estamos pasando, ninguna de ellas se compara a la gloria venidera, a lo que está por venir, a lo que Dios ha preparado para sus hijos en estos tiempos. Nada se compara, créame, no hay sufrimiento, lo digo de esta manera, pensamiento personal. No hay un sufrimiento tan terrible que Dios no pueda recompensar, restaurar. Y estos son los tiempos, y mira esto. Entonces lo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Sabes, allá afuera nos espera. En el trabajo, en la empresa, en los estudios, en los negocios, en la calle.
esperan realmente conocer a un hijo de Dios, a un hijo de Dios, que lleve las buenas nuevas, que modele el amor de Dios, que viva de acuerdo a la voluntad del Señor como un modelo a seguir. Mira esto, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, escucha esto, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, de la esclavitud. ¿Cuántos esclavos en su momento? ¿O cuántos que padecen esclavitud somos testigos? ¿Y qué hacer? ¿Hacernos a un lado, pasar de largo como el sacerdote y el levita? ¿O realmente aprovechar cada oportunidad de glorificar el nombre del Señor? Sabes, allá afuera hay mucha necesidad. En el trabajo, en la empresa, en el negocio, en la calle, hay mucha necesidad. Y sabes, el espíritu de cada ser humano clama por conocer, para que Dios envíe a un cristiano, a sus hijos, para modelarles el amor y enseñarles y guiarles a recibir a Jesús como Señor y Salvador y comenzar una nueva vida. Mira qué maravilloso. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que vemos, lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Realmente qué esperamos? Peores conflictos de lo que hemos pasado, peores situaciones. No, ¿en quién esperamos? Se hablan de enfermedades, se habla de terremotos, se habla de violencia. ¿Realmente esperamos en eso o confiamos en Dios? Que Él modelará su gloria, ¿sabes? Lo leíamos anteriormente, lo compartíamos. Que Dios siempre marcará la diferencia entre sus hijos y los demás, entre su pueblo y los demás pueblos. Manifestará su gloria y se marcará una diferencia. Entonces, mira lo que dice la palabra del Señor. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como dice? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Versículo 28. Estamos en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sabes? Todo lo que estés pasando, si estamos pasando momentos difíciles, de enfermedades, de ataques y más. Sabemos que si amamos a Dios, esa prueba, estos conflictos nos van a ayudar a fortalecer nuestra fe en el Señor, a fortalecer la guía de Dios hacia nosotros y de saber que nos esperan grandes bendiciones y que saldremos en victoria en el nombre de Jesús. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Sabes, pasamos pruebas, pasamos enfermedades y procesos, pero en ningún momento Dios nos deja, se separa de nosotros. Al contrario, los permite, porque entonces entenderemos lo que en su momento. Mira, el siervo Job decía: de oídas te había oído, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuántas veces hemos escuchado palabra de Dios y hemos sido testigos de testimonios? Pero ¿cuántas veces realmente hemos vivido esas bendiciones? Esos milagros que están por pasar, que están por suceder. Y como dice la palabra, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Sabes, el enemigo es el que siempre acusa, el acusador.
¿Te acuerdas qué hiciste tiempo pasado? ¿Qué dijiste tiempo pasado? ¿Por qué? Porque al momento en que nosotros nos equivocamos como hijos de Dios y pecamos, reconocemos nuestro pecado, pedimos perdón y nos apartamos, no lo volvemos a hacer y tenemos una nueva oportunidad. Mira qué maravilloso. ¿Quién es el que acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nunca se nos olvide, sobre todo como hijos de Dios, que nunca estamos solos. El Padre está en todo lugar, todo lo sabe y todo lo puede hacer. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Y el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados está dentro de nuestro corazón. Nunca más estamos solos. Qué maravilloso es. Dice entonces, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿de qué hablamos? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Y mira lo que dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, la exhortación, Romanos 12, del versículo 9 en adelante. El amor sea sin fingimiento. No finjamos que amamos como algo místico, religioso, sino amemos de corazón, porque sabes más que las acciones, muchas veces superficiales. Dios ve nuestro corazón y las intenciones por las cuales hacemos las cosas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para ser vistos? ¿Para la foto? ¿Para la selfie? ¿O realmente lo que hacemos lo hacemos por amor, no buscando publicidad, sino realmente haciendo la voluntad del Señor? El amor sea sin fingimiento. No fijan que aman. Aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Mira esto, aborrecer lo malo. Sabes, el pecado ya no es atractivo. Las maldiciones, los vicios, los demonios ya no son atractivos. Lo hemos entendido como una aberración, como una ofensa a nuestro Padre. Y lo dice, aborrezcan lo malo, todo lo que es incorrecto, todo lo que ofende el nombre del Señor. Aborrezcanlo, sigan lo bueno cada día, de acuerdo a la voluntad del Señor. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Mira qué maravilloso es ver cómo los siervos y siervas del Señor tienen ese oído delicado a la voz de Dios. Y les dice, ve y haz esto, y lo hacen. Me sorprende siempre los testimonios. Estaba en tal lugar haciendo tal o cual cosa cuando el Padre me dice que venga y haga. Y lo hice de esa manera. Porque en su momento me compartía alguien. Pedí favor que hicieran la tarea que a mí me correspondía. Le pedí a alguien que lo hiciera y no lo hizo. Yo pagué las consecuencias. Entonces, mira esto. En lo que requiere diligencia, no perezoso, sobre todo cuando somos enviados. Sabes, no creo en las casualidades. Así que cuando salimos a un lugar y nos encontramos a alguien con necesidad, a alguien llorando, a alguien sufriendo, no es casualidad, no es para pasar de largo. Vuelvo al punto, no estamos viviendo donde estamos por casualidad. No estamos trabajando donde trabajamos por casualidad o donde estamos estudiando por casualidad. Dios tiene en todo un propósito, sobre todo como sus hijos. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Dice uno de los dichos, no deje para mañana lo que debes de hacer hoy. Sobre todo en lo que corresponde a la honra a nuestro Padre.
En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Realmente a quién servimos con lo que hacemos? Aún en las cosas sencillas. ¿O creemos que son sencillas? El cristiano todo lo que hace, lo hace para el Señor. Las tareas en la casa, el trabajo, el negocio, la empresa, el ministerio, el llamado, todo lo hacemos para el Señor. Y el consejo entonces, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Qué maravillosa es tener esa intimidad con Dios, de orar a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, tener esa comunión. Y lo dice, gozosos en la esperanza. ¿En qué esperamos? ¿En quién confiamos? ¿En quién esperamos realmente? Dice la palabra que Él conoce nuestras necesidades antes que se las pidamos. Entonces, ¿en quién debemos de confiar? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Mira esto. Sufridos en la tribulación. Sí, Dios ha permitido que pasemos pruebas muchas veces tan difíciles, pero la gloria sea Él que vamos a salir en victoria para un testimonio real. Compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Sabes qué maravilloso es? Es saber que tenemos hermanos y al cuerpo de Cristo detrás de nosotros, orando por nosotros, respaldándonos. Ese Aarón y Ur que levantan nuestros brazos, gloria sea al Señor, en los momentos difíciles. Es saber que también tenemos el privilegio de orar y de interceder, no solamente por el cuerpo de Cristo, por los cristianos, sino por todos aquellos que todavía no le conocen, que están en problemas, que están en conflictos, que están en riesgos. La oración eficaz del justo tiene poder. Entonces, practicando la hospitalidad, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Dice, seamos uno en todo momento. Unánimes entre ustedes, no altivos, dice, sino asociándose con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Mira esto. Los humildes, la humildad, un regalo maravilloso. Su llamado. El mismo Jesús nos exhortaba, humildes de corazón. Entonces, no sean sabios en su propia opinión, que digo yo, no creamos que todos lo sabemos. No importa los años de estudio que tengamos o la preparación, siempre hay mucho que aprender de la palabra para ser guiados. No creamos entonces con mis palabras que lo sabemos todo. No sean sabios en su propia opinión. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Seamos ese principio de paz en todo lugar. Vuelvo al punto, en la casa, en el trabajo, en la empresa, en los estudios. Estemos en paz. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre sus cabezas. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal, dice. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces el mal se vence haciendo cosas buenas en todo el tiempo, seamos reconocidos o no. Y qué maravilloso, porque dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego mantenerá sobre su cabeza. Dice, en algún momento se avergonzará de sus acciones, porque aun cuando fuimos provocados, fuimos maldecidos o señalados, no devolvimos mal por mal, al contrario, estuvimos siempre para ayudar y para respaldar. Segunda de Corintios 1:11, cooperando también ustedes a favor nuestro con la oración. Amados hermanos y hermanas, familia, no dejemos de orar los unos por los otros. Padres por nuestros hijos, esposa por el esposo, esposo por la esposa, por nuestra familia, por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestros vecinos, por nuestra ciudad, por nuestra nación.
por toda la tierra. La oración eficaz del justo tiene poder, dice la palabra. Entonces, cooperando también ustedes a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor de nuestro, dice, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Santiago 5:16. Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Reconozcamos que nos equivocamos, no somos perfectos. Y tengamos la humildad de pedir perdón. Y también la humildad para perdonar. ¿Sabes? No hay un tamaño de pecados en cuanto a perdonar y pedir perdón. Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Segundo libro de Crónicas 6:19. Mira lo que dice la palabra. Mas tú mirarás la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Isaías 19:20. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Seguiremos siendo, como cristianos, como hijos de Dios, ese medio para que Jehová manifieste su gloria en todo lugar, para que venga sanidad, liberación, para que vengan esos tiempos de gloria que él ha preparado para nosotros. Entonces, seremos ese medio si persistimos. Entonces, necesitamos nuevamente reconocer que si estamos pasando procesos o pasamos procesos, fue a través de Cristo que logramos salir adelante, por sus enseñanzas, por su testimonio, por su amor y su misericordia. Y que somos exhortados todo el tiempo a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas nos serán añadidas. Y que todo tiempo cuando somos exhortados, mira esto, cuando viene la palabra del Señor y toca nuestros corazones, para saber que hemos fallado, para saber que nos hemos equivocado, ¿qué necesitamos hacer? Reconocer esos pecados, reconocer nuestras faltas y nuestras fallas, para pedir perdón y vivir en paz. Mira la exhortación del segundo libro de Crónicas 7, 14 y 15. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora y busca en mi rostro y se aparta de su conducta perversa. Todo el tiempo es la exhortación. Lo primero, humillarnos, reconocer literalmente que sin Dios nada podemos hacer. Si oramos, si tenemos esa comunión constante con Dios y buscamos su rostro, en medio de dudas, en medio de conflictos y problemas, buscamos el saber de Él y su guianza. Y nos apartamos de nuestras conductas perversas, dice la palabra. Si realmente dejamos el pecado como pecado y lo echamos fuera en el nombre de Jesús, las tentaciones, las provocaciones, las reprendemos en el nombre de Jesús. Realmente lo hacemos. El apartarnos de los malos hábitos y de las malas costumbres. Entonces dice la palabra del Señor, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mira qué maravilloso es tener y pasar ese proceso, nuevamente humillarnos delante de Dios, porque sabe, la palabra dice que sin Él nada podemos hacer. Realmente buscar su rostro, su guianza todos los días, todo el tiempo. Apartarnos de las tentaciones y del pecado, reprender todo aquello que sabemos que es incorrecto. Entonces, y solamente entonces, Jehová nos oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. ¿Sabes? Necesitamos de ese proceso. Que Jehová perdone nuestros pecados. Que Jehová perdone el pecado de su pueblo. Restaure también, perdone y restaure nuestra tierra. Dice el versículo 15, mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Qué maravilloso es saber que en todo momento Él está con nosotros, bendiciéndonos, prosperándonos y con el deseo de que todo lo que hagamos lo hagamos como para Él. Así que quiero pedirte en esta tarde que le demos gracias al Señor por esta palabra. Y si fuimos confrontados con ciertos vicios,
o ciertas actitudes que no hemos querido dejar. No es que no podamos, todo lo puedo en Cristo. Mentiras, engaños, pleitos, contiendas, odio, resentimiento. Que realmente le pidamos hoy al Señor que lo eche fuera de nosotros en el nombre de Jesús. Pero para esto debemos reconocer que sí ha estado afectándonos y que no los deseamos nunca. Que los echamos fuera, que renunciamos a esas actitudes de pecado en nosotros. Para que realmente empecemos a vivir como hijos de Dios. Entonces, mira, vuelvo a ese punto primordial. Primero, reconocer que necesitamos su perdón. Que hemos fallado, no hay nadie perfecto. Que en su momento nos hemos equivocado manteniendo costumbres, tradiciones que ofenden el nombre del Señor. Hábitos que ofenden su nombre. Yo lo digo siempre, no hay mentiras blancas ni mentiras piadosas. Las mentiras son pecados, son demonios que necesitamos echar fuera de nosotros. Los chismes, la lujuria, la codicia, la avaricia. Necesitamos reconocer en su momento si seguimos dando paso a esos pecados y esas maldiciones y anhelar con todo nuestro ser que sean echadas fuera de nosotros en el nombre de Jesús, para comenzar a vivir una vida en plenitud como Él la preparó para nosotros. Pero vuelvo al punto inicial, es nuestra decisión. Yo lo digo abiertamente, ni el diablo nos puede obligar a pecar. Es nuestra decisión y traen consecuencias. La obediencia a la rectitud de la palabra del Señor trae beneficios a nosotros. Oramos, Padre, te damos gracias por esta palabra. Espíritu Santo, ayúdanos hoy a realmente confrontarnos, Señor, sobre todo aquello que todavía permitimos que permanezca en nosotros. Hoy renunciamos, Señor, a toda maldición, a todo pecado, a toda mentira, a todo engaño, a toda codicia, a toda avaricia, a todo espíritu de chismes, de problemas, de conflictos, de odio, de resentimiento. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús a todo pecado. Y te pedimos, Padre, te pedimos, Espíritu Santo, que lo eches fuera de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, sobre todo de nuestro corazón, para comenzar a vivir una vida en plenitud como el Padre ha preparado para nosotros, y que realmente seamos luz y sal en todo lugar, que seamos tus enviados, que seamos tus hijos y tus hijas, que modelan el amor de Dios y la rectitud, el gozo y la paz en todo lugar donde estemos. Gracias te damos, Señor, porque nuevamente reconocemos. El Espíritu Santo nos da a entender y nos hace ver el pecado que todavía persiste en nosotros. Las mentiras, los chismes, el odio, el resentimiento, los engaños, las maldiciones. Renunciamos en el nombre de Jesús a todo pecado, a toda maldición, a toda enfermedad, a toda mentira, a toda herencia de pecado y de maldición. Y nos proponemos, Señor bendito, comenzar a conocerte cada día más, a buscarte cada día más con la ayuda del Espíritu Santo, a vivir en esa plenitud que tú has preparado para nosotros. Y siempre te damos gracias, Señor, porque tú llenarás nuestro corazón de amor, de paz, de misericordia. Y cada día, Señor, escucharemos tu palabra, la Biblia, la guardaremos y la pondremos por obra, porque entonces, Señor, estaremos preparados para ser de bendición en todo lugar. Dice tu palabra que la mies es mucha y los obreros son pocos. Padre, hay tanta necesidad en esta tierra. Y te pedimos, Señor, que levantes a tus ministros, que limpies y santifiques sus vidas, sus mentes, sus corazones, para que estén donde estén, sean una bendición, sean esa luz y esa sal en todo lugar, para ganar almas, para bendecir, para reconciliar, para fortalecer. Ese es tu deseo, Señor, y es nuestro anhelo, Señor. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén. Amén. Y amén. Entonces, teniendo la oportunidad, recordemos que somos hijos de Dios, que Él nos ama y que tenemos cada día la oportunidad en su nombre de ser de bendición en todo lugar donde estemos. Pero nunca se nos olvide que cada día debemos de permanecer en Cristo Jesús. Bendiciones.